¿Te has preguntado alguna vez por qué tu vida sigue repitiendo los mismos patrones una y otra vez? Si te sientes atrapado en la monotonía, como si fueras una víctima de las circunstancias, déjame revelarte el secreto que cambiará la forma en que ves tu realidad. Imagina que durante tu vida estás constantemente compadeciéndote de ti mismo, como si fueras una víctima. Lo que quizás no te has dado cuenta es que al hacerlo, estás enviando esa firma energética al universo y estarás destinado a experimentar más situaciones que refuercen esa sensación de sufrimiento. La física cuántica nos revela una conexión íntima entre la mente y la materia, una relación tan estrecha que es imposible separarlas. La materia tiene una mente y la mente es materia, son inseparables. En el mundo que conocemos, regido por las leyes físicas de Newton, todo es predecible. Podemos lanzar un cohete a la Luna calculando distancia y velocidad. Sin embargo, la realidad cuántica es otra historia, donde las reglas cambian. Es el reino de lo impredecible y de la incertidumbre. Cuando los físicos cuánticos observan partículas subatómicas como electrones y fotones, esperaríamos que se comportaran de manera predecible, como planetas que giran alrededor del Sol, pero no lo hacen. Responden a la mente. La observación de un físico cuántico cambia la naturaleza de esas partículas. Pasan de ser algo parecido a ondas a convertirse en partículas cuando las miran. Y si dejan de mirar, vuelven a ser ondas. ¿Por qué? Porque parece que nuestra mente afecta a esas diminutas cosas y cambia su comportamiento. La mente afecta a la materia. Si te levantas cada mañana y repites las mismas acciones y pensamientos durante años, estás atrapado en el mundo predecible de la física de las leyes de Newton. Repetir lo mismo una y otra vez garantiza que tu futuro sea idéntico al pasado. Pero, ¿y si pudiéramos mejorar como observadores y pudiéramos aprender a vivir en el momento presente, donde todas las posibilidades existen? La clave está en encontrar el momento presente. En la física cuántica, todas las posibilidades existen en el ahora, pero nuestras mentes anticipan el futuro basándose en el pasado, sin estar verdaderamente presentes. Requiere entrenamiento, retirarse de la rutina y practicar la atención plena para cambiar hábitos, pensamientos y comportamientos. Cuando vives bajo el estrés, quizás no te des cuenta de que hay un campo de energía invisible alrededor de ti. Cada reacción, cada emoción negativa reduce ese campo. Te conviertes más en materia y menos en energía, más partícula y menos onda. Cuando tratas de cambiar algo desde ese estado, te pones a forzar, controlar, competir, manipular o incluso robar. Es como si intentaras hacer que las cosas sucedan a la fuerza, en lugar de dejar que fluyan naturalmente. Pero ¿y si pudieras cambiar eso? La realidad cuántica nos enseña que al estar verdaderamente en el momento presente, olvidas tu cuerpo, tu edad, tu pasado, tu futuro. Puedes cambiar tu energía. Cuando abres tu corazón y mantienes una emoción elevada, ensanchas el campo magnético alrededor de ti. Te conviertes más en energía que en materia, más en onda que en partícula. Puedes influir de manera más efectiva en la realidad. Abrir tu corazón es como arrojar una piedra en el agua. Creas ondas que afectan la realidad. Sosteniendo esa emoción, sigues lanzando la misma piedra una y otra vez, enviando una firma energética al universo, con una intención clara y una emoción elevada. Generas un efecto en la materia. Tus pensamientos son la carga eléctrica, tus emociones son la carga magnética. Juntos emiten un mensaje electromagnético que influye en cada átomo de tu vida. Así que si te encuentras lamentándote y sintiéndote víctima, ten en cuenta que estás enviando esa energía al universo y crearás más experiencias que refuercen tu sufrimiento. El cambio en tu vida empezará cuando aprendas a ser observador consciente, cuando te sumerges en el momento presente y practicas cambiar tus pensamientos y emociones. Recuerda que la vida es la gestión de la energía, y donde enfocas tu atención es donde diriges tu energía. Libérate de tu identidad, de tu pasado y contacta con el campo cuántico. Entra no como alguien, sino como nadie, y así comenzarás a crear experiencias maravillosas e inexploradas en tu vida. Solo se necesita práctica. Gracias, hasta el próximo vídeo.